Buen día a todos, mi nombre es Snyder Guacarapare Trejos. Soy estudiante de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN. Pertenezco al grupo número 51244 de primer semestre. En este video explicaré algunos temas de fundamentos matemáticos, como lo son desigualdades, funciones, límites, continuidad, derivación, derivada de orden superior y aplicaciones de la derivada. Todo esto por medio de un mapa conceptual, seguido de una infografía, dando ejemplos de cómo funciona en nuestra vida cotidiana. Y por último, un ejercicio aplicativo. Empecemos por las desigualdades. Estas se dividen principalmente en intervalos, que se dividen en conjuntos, los cuales son infinitos, semiabiertos, abiertos y cerrados. También por inecuaciones. Estas son las relaciones entre dos expresiones que no son iguales. Los tipos de inecuaciones son inecuaciones lineales, inecuaciones cuadráticas, inecuaciones racionales e inecuaciones con valor absoluto. Funciones. Es la relación entre los elementos de un conjunto A, llamado conjunto de partida, con un conjunto B, llamado conjunto de llegada. Estas funciones se dividen en dos, por la forma en que se relacionan y por el tipo de expresión. Por la forma en que se relacionan son las inyectivas, las sobreyectivas y las biyectivas. Por el tipo de expresión, funciones combinadas son funciones racionales, funciones logarítmicas, exponenciales y funciones irracionales. Y como funciones polinómicas son polinómica lineal, polinómica cuadrática y polinómica cúbica. Los límites. El límite R de una función f de x es el valor al que tiende la función cuando la variable independiente x se le asigna un valor cercano a un valor dado. Los límites presentan las siguientes propiedades: de una constante, de una suma, de un producto, de un cociente, de una función. Esta última pueden ser determinados o indeterminados. También existen los límites laterales, que a su vez son los límites infinitos. Continuidad. Una función solo es continua cuando se puede expresar de un solo trazo continuo. Una función se dice que es continua en C si se dan las siguientes condiciones. Primero, que f de x exista, es decir, que dé como resultado un número real. Segundo, que el límite por la izquierda dé lo mismo que el límite por la derecha y ambos produzcan el mismo número real. Y 3, que los resultados de 1 y 2 sean iguales. Derivación. La derivada de una función f de x en un punto x cuando éste tiende a 0 es el límite del cociente incremental cuando este incremento tiende a 0. También se define la derivada de la función con la tangente a la curva en el punto dado. Estas son derivada de una suma y la resta de funciones, derivada de un producto, derivada de una constante, derivada de un cociente y reglas de la cadena. Derivada de orden superior. Una función de orden superior es aquella expresión que puede ser algebraica o trascendente a la cual es posible derivarla varias veces. La derivada de orden superior conlleva a la razón de cambio. La razón de cambio es el resultado de una medida que cambia en función de otra. En nuestra vida cotidiana son muchas las magnitudes que se pueden analizar a partir del estudio de la razón de cambio. Por último, pero no menos importante, veremos las aplicaciones de las derivadas de los máximos y los mínimos. Esta se divide en 4, las cuales son funciones crecientes, funciones decrecientes, criterio de la segunda derivada y criterio de la primera derivada. Seguido por una infografía, vamos a ver cómo se reflejan los límites en la vida cotidiana, con unos ejemplos en los que veremos que este tipo de elementos y funciones siempre están presentes en nuestro día a día. Primero, debemos saber qué es un límite. Un límite describe la tendencia de una función a medida que los parámetros se acercan a un determinado valor. A continuación, veremos en qué se reflejan los límites en nuestro día a día o en nuestra cotidianidad. Tenemos 3 ejemplos simples, los cuales son: vemos los límites en un campo de fútbol,
También vemos reflejados los límites en los bancos. Y por último, observamos que en la administración de igual manera son importantes. Ejercicio aplicativo. Se ha estimado que la población de un barrio de una gran ciudad evolucionará siguiendo el modelo F de T, que es igual a 240 más 20T, sobre 16 más T, en miles de habitantes. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, que la cantidad debe ser en miles, donde T indica los años transcurridos desde su creación en 2005. A largo plazo, ¿la población se estabilizará? Lo primero es calcular el límite de T. En este caso, cuando tenemos una función, ese paquete de notación matemática tiende a infinito de la función y será 240 más 20 sobre 16 más T. Entonces, como es una indeterminación, es infinito sobre infinito. Nos tenemos que quedar con el que multiplica arriba y abajo. La solución sería 20 sobre 1, que eso es igual a 20. Finalmente serían 20.000 habitantes. Recuerden que nuestro resultado debe ser en miles, por eso dio 20.000. Ahora, ¿a largo plazo la población se estabilizará? Claro, sí se estabilizará, quedará finalmente en 20.000 habitantes. Conclusión. Podemos darnos cuenta que las diferentes funciones de las matemáticas son inevitablemente parte de nuestra vida y completamente necesarias. Muchas veces las vemos complejas, pero con un poco de estudio podemos entender que las funciones son necesarias para la economía, los límites para definir conceptos fundamentales, por ejemplo, y de esta manera entender un poco más cómo este tipo de cosas afectan nuestra vida cotidiana. La información de este trabajo la brindaron los documentos presentados por la asignatura y para la infografía se sacó de diferentes páginas web. Gracias.